Ezequiel, capítulo 26. La semana pasada comenzamos con la profecía de Dios contra 7 naciones gentiles. Capítulo 25 hasta el capítulo 32. Así que el domingo pasado vimos la profecía de Ezequiel, capítulo 25, que abarcaba la profecía contra 4 naciones. Eran Amón, Moab, Edom y Filistea. Vimos que aquellos que desean el mal al prójimo o al otro buscan la ira de Dios. Eso es lo que hacían estas 4 naciones. Estaban buscando el mal de Jerusalén, querían verla caer, querían verla destruida, y la ira de Dios cayó. Ahora, en esta mañana, vamos a ver el juicio de Dios contra Tiro. Contra Tiro. Pero Dios esta vez no va a usar unos pocos versículos. No va a usar unas pocas palabras como lo hizo con las otras naciones, que abarcó solamente un capítulo. Para con Tiro, Dios va a 3 capítulos. O sea que algo importante debe tener Dios que decir para ellos y también para nosotros. Nuestro título en esta mañana es La ciudad sabia, próspera y hermosa. Ese es el título, pero en esta mañana en el que nos vamos a estar enfocando es: ten cuidado de la belleza que ciega. Ojo con aquella belleza que te hace cegar, que te hace perder. Así que vamos a ver en el capítulo 26, primero, vamos a ver que Dios le habla a Tiro por su codicia. En el capítulo 27 vamos a ver que Dios le habla a Tiro por su vanagloria, por su hermosura y su prosperidad. Y en el capítulo 28 encontramos el orgullo o la soberbia de Tiro. Así que vamos a ver cómo también Tiro es comparada con Satanás, con el diablo, y cómo Dios trae juicio sobre ella. Ahora, Tiro era una ciudad geográficamente pequeña, era chiquita, y era la capital de los fenicios, pero aunque era pequeña geográficamente, ella era grande en su poder económico, en su poder político en el Medio Oriente. Era realmente poderosa, a pesar de pequeña, muy poderosa en su economía. Y los mercaderes que vivían allí justamente en Tiro viajaban prácticamente por los mares y se extendían a través del mundo antiguo y comercializaban con todo tipo de bienes. Este pueblo o esta ciudad-estado, porque era una ciudad, era fortalecida, su poder era justamente el comercio. Y ellos llegaron a hacer tanto poder por su sabiduría o su inteligencia en cuanto a los negocios. Así que lo que vamos a ver en estos capítulos es la confianza arrogante. Escuchen bien, la confianza arrogante del éxito propio de esta ciudad. Y las riquezas que esta ciudad había adquirido, iba a hacer cualquier cosa, iba a utilizar cualquier medio para mantener posición, esa posición económica que tenía, utilizando medios incorrectos. Así que, ojo, creyentes, ojo, por el miedo quizás a perder la posición económica en la que te encuentras, en la situación en la que estás, por miedo a no querer bajar, empiezas a utilizar métodos que no son tan buenos, métodos ilegales que van en contra de la palabra de Dios. Ojo con eso. Ten cuidado con la belleza que ciega. Así que el capítulo 26, leyendo así, versículo 1 al 2,
capítulo 26, del 1 al 2, dice: aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, presten atención a este versículo, el versículo 2. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ¡ea, bien! Quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Vemos en este versículo que Tiro se gozaba, se estaba alegrando de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué se estaba alegrando, se estaba gozando, estaba festejando de la caída de Jerusalén? Porque la caída de Jerusalén era más prosperidad para Tiro. Iba a ser más próspera Tiro a través de que Jerusalén fuera derribada. Debido a la ubicación también geográfica que tiene la tierra de Israel, era prácticamente una cuna de naciones donde tenía montones de caminos comerciales. Por eso es que el versículo 2, si prestaron atención, dice, quebrantada está la que era, ¿qué dice? De las naciones. Israel tenía muchísimo comercio en lo que era en la parte terrestre. Trabajaba muchísimo, tenía muchísima gente que venían de diferentes lugares a comercializar allí. Ahora, cuando Israel o Jerusalén iba a caer, Tiro se gozoso porque no es que al caer Jerusalén la gente iba a dejar de comercializar. Claramente, si muere esta, van a venir a mí. Van a venir a mí. Y ahí está la codicia de Tiro. Piénsenlo de esta manera. Si hay dos supermercados que abastecen a todo un pueblo, la economía prácticamente está dividida en esos dos supermercados. Pero si uno de esos dos supermercados cerrara, ahora toda la economía se fijaría solamente en ese único supermercado. No es que las personas que compraban en este supermercado anteriormente van a dejar de consumir o de comer, no, van a seguir haciendo. Ahora se van a trasladar allí. Y eso era lo que sucedía entre Jerusalén y Tiro. Prácticamente potencias comerciales. Moría una y la otra se enriquecía. Miren cómo se describía Tiro a sí misma. Capítulo 27. Vamos a estar en estos 3 capítulos. Así que estén atentos. Y generalmente con un capítulo estoy prácticamente 50 minutos, piensen que con los 3 capítulos vamos a estar 1h30. Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Capítulo 27, versículo 3, dice así: dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Y esto hace referencia justamente a la extensión económica que tenía de comercio en el mundo. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Así es como se describía Tiro, así se veía ella misma, se veía una ciudad hermosa. Ella no reconocía que la belleza que tenía la ciudad de Tiro no le pertenecía a ella, sino que le pertenecía a quienes la edificaron y a quienes estuvieron allí para contribuir a su belleza. Miren lo que dice el versículo 4. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. Necesitamos entender, hermanos, que toda belleza que puedas tener en tu vida no te pertenece a ti, no es belleza propia. Y no estoy hablando de la belleza física, que aún así, si eres bello físicamente, es porque Dios te ha... Pero fuera de eso, estoy hablando de la belleza que Dios pone en la vida de cada persona. Cuando nosotros creemos que esa belleza nos pertenece a nosotros, estás cometiendo un grave error como el que cometió la ciudad de Tiro. Recuerda que toda belleza y toda sabiduría fuera, alejada de nuestro Señor, es vana.
El Señor dijo a un hombre que amontonaba riquezas, le dijo, ¿de qué te aprovechará si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿De qué te aprovecha el creerte ser algo si vas a perder tu alma? El sabio del mundo, Salomón, después de haber probado, experimentado, después de haber conocido todo tipo de bienes, posesiones, riquezas, habiéndolo tenido todo, él llegó a decir en Eclesiastés, el último capítulo, él llegó a decir este versículo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y esta parte también es importante, dice, porque esto es el todo del hombre. Salomón, después de haber experimentado todo tipo de belleza, él llegó a comprender al fin de sus días que no hay hermosura, no hay ganancias, no hay nada que pueda llenarnos fuera o separado de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Así que ten cuidado con la belleza que ciega. No te dejes engañar por esa belleza. El Señor la ha puesto, no dejes que te ciegue y te haga desviar del camino correcto. La ciudad de Tiro tenía una extensión de comercio en el mundo. Miremos ahí el capítulo 27, quiero mostrarles algunos versículos, cómo se expandía esta ciudad, el alcance que tenía. Versículo 12, vamos a ir salteando versículos. Versículo 12 dice, Tarsis comerciaba. Versículo 13, Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Versículo 14, los de la casa de Togarma. Versículo 15, los hijos de Dedán traficaban contigo. Versículo 16, Edom traficaba contigo por la multitud de sus productos. Versículo 17, Judá, tierra de Israel, comerciaban contigo. Versículo 18, Damasco comerciaba contigo. Versículo 19, asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias. Versículo 20, Dedán comerciaba contigo. Versículo 21, Arabia y todos los príncipes de Cedar contigo. Versículo 22, los mercaderes de Sabá y Rama fueron también tus mercaderes. Versículo 23, Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmad contrataban contigo. Sus lazos, sus conexiones se extendían por la mayor parte del Mediterráneo, se extendían por el norte de África, se extendían hacia Asia Menor, se extendían hacia el Oriente. Ellos prácticamente abarcaban el mundo en aquellos tiempos. Por todos los mares. Y esta larga lista que tenemos en este capítulo 27 está para mostrarnos justamente el alcance, para mostrarnos el poder que ellos tener como mercaderes en este mundo. Y miren el poderío que llegó a tener. Versículo 25. A través de su comercio, miren lo que llegó a hacer. Versículo 25. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas, tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Miren capítulo 28, versículo 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Nos interesa el versículo 5, dice, así llegaste a ser opulenta. Y la palabra opulenta nos da a entender que llegó a ser abundante, llegó a ser excesivamente
rica, excesivamente poderosa económicamente. Recuerden, hermanos, recuerden esto. Quienes viven cómodos en la posición y riquezas que tienen, deberían lamentarse. Pero escuchen bien, los que viven cómodos con riqueza y posición deberían lamentarse si no están para los problemas. Porque hoy puedes estar en la cima, pero mañana puede que estés en la ruina. Y si tú no estás preparado y no entiendes que la hermosura que tienes en este momento fue dada por Dios y no por ti mismo, el día en que Dios te dio esas cosas, entonces sufrirás, padecerás grandemente, grandemente. Así que nadie tome en cuenta más su hermosura, las cosas que tienes, tus posesiones, las cosas que Dios te ha dado. No tomes en cuenta más todas esas cosas, sino el problema de la santidad y la obediencia a Dios. No descuides el vivir correctamente para Dios por cegarte con la hermosura que te rodea. ¿Me sigan? Pero lamentablemente, cuando aumentan nuestras riquezas, aumentan nuestras posesiones, los hombres tienden a poner el corazón en ellas y nos olvidamos que Dios es el que nos da todas esas cosas. Ahora, por esta causa, Dios va a emitir juicio contra esta ciudad próspera, sabia y hermosa. ¿Por qué iba a emitir ese juicio? Como leímos recién en el versículo 2 del capítulo 26, 2, versículo 26, luego de los dos puntitos y dos puntos seguidos, dice, ea bien, que quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. En primer lugar, por su codicia. En primer lugar, por su codicia. En segundo lugar, capítulo 27, versículo 3, por su vanagloria. Por su presunción en creer que ella lo conseguía por sí misma. Versículo 7, yo soy perfecta de hermosura. Yo todo esto lo he levantado, yo todo esto lo he conseguido. Y en tercer lugar, por su orgullo. Capítulo 28, versículo 2, vemos su soberbia y su autosuficiencia. Hijo de hombre, capítulo 28, versículo 2, dice, hijo de hombre, el príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Ya has puesto tu corazón donde Dios. Versículo 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. El príncipe de Tiro, habiendo multiplicado, teniendo abundancia, teniendo opulencia, excesivas riquezas, él dio con un orgullo excesivo su corazón. Dice que reclamó prácticamente honores divinos, honores, puso su corazón como corazón de Dios. Ya no tengo necesidad de nada. Soy realmente fuerte. No necesito de nadie. En primer lugar, fue codicioso, queriendo más. En segundo lugar, fue presuntuoso, creyendo que todo lo podía conseguir por sí mismo. Y en tercer lugar, fue soberbio y altivo, creyendo que ya no tenía necesidad de Dios ni necesidad de nadie. Puede que te ciegue y te haga creer eso.
haga creer que tú puedes por ti mismo y te haga creer que no necesitas de Dios. Esto sucedió con Tiro. Este altivo príncipe creyó que era capaz de cuidar y de proteger a todo el pueblo allí de Tiro, simplemente con su poder y con su grandeza. Se puso a la par con el cielo. Entonces ahora vamos a ver en el capítulo 28, estoy haciendo prácticamente un resumen de todos estos capítulos. Capítulo 28, ahora vamos a ver cómo Dios va a comparar de Tiro con Lucifer, con Satanás, con el diablo. Si ustedes prestan atención, en el versículo 2 del capítulo 28, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Ahora, miren cómo cambia en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y acá hay un cambio de príncipe a rey. Y este último, que es el rey, es el espíritu, sería el espíritu de Satanás, el espíritu de Lucifer, que es el que lo engañaba y lo llevaba a caminar por ese camino. El rey de Tiro, que es Satanás, era claramente hermoso, pero fue derribado y desechado por el Señor. Aparentemente, Ezequiel, al escribir esta profecía, que por supuesto fue dada por palabra de Dios, él podía contemplar los pensamientos y los modales de este príncipe de Tiro. Príncipe, estoy hablando del hombre. Cuando hable del rey, estoy hablando de Satanás, ¿sí? Podía ver el comportamiento, los modales de este príncipe y podía quizás ver detrás de eso una fuerza que lo motivaba y la personalidad que lo empujaba a la desobediencia a Dios, a oponerse a Dios. Claramente lo que estaba viendo era la obra de Satanás. ¿Me siguen? ¿O están perdidos? ¿Sí? Era claramente la obra del diablo en la vida de este príncipe de Tiro, que iba haciendo cada cosa que el diablo hizo y vivió. Ahora lo vamos a ver. Recordemos que el Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, Él les anunció en un momento, diciéndoles que Él iba a tener que morir, iba a padecer. Y Pedro salió ahí, se levantó y ¿qué le dijo? Sí, no te acontezca tal cosa. No tienes necesidad de tener que... El Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Ahora, el Señor Jesucristo no quiso decir que Pedro se haya convertido en el diablo, sino que lo que hizo fue indicar la motivación que había detrás de su comentario en decirle, no vayas a morir en la cruz del Calvario. Mostrando que esa actitud, ese comentario, no era guiado por Dios, por Satanás. Y eso es lo mismo que estaba sucediendo con el rey de Tiro. El espíritu diabólico del diablo es el que estaba operando así, allí, no Dios, en la vida de este rey y de aquella ciudad. Así que miremos algunos pasajes en el versículo 12 en cuanto a la descripción de, dice, hijo de hombre, versículo 12, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Miren lo que le dice, tú eres el sello de la perfección, tú eres perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios dice, tú eres perfecto, eres sabio y realmente hermoso. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Versículo 15,
perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste, que dice, creado. Y es interesante notar esto. Tanto el rey de Tiro como fueron creados por Dios. Y tanto el rey de Tiro como Satanás fueron puestos en alto. En el monte de Dios estuviste. Eras hermoso, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, de perfección. Pero Dios se la había dado. Dios lo había hermoseado de esa manera. Lamentablemente, Satanás tuvo un problema. Esa hermosura lo cegó. ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Cuándo pasó esto? Cuando se halló en su vida. Miren el versículo 17. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Se enalteció a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hermano, hermana, ten cuidado con la que ciega. Porque Satanás fue cegado con su belleza. El rey de Tiro fue cegado con su belleza. Y nosotros podemos ser cegados con la belleza que Dios ponga en nuestra vida. No es culpa de Dios, es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Así que ten cuidado. Miren los juicios que vinieron sobre Satanás, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. En primer lugar, Dios lo quita del cielo. En segundo lugar, versículo 17, luego del punto y coma, no lo vamos a leer todo, luego del punto y coma. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora está en esta tierra gobernando como príncipe, como la potestad de este mundo, de las tinieblas. Y en tercer lugar, versículo 18, luego del punto y coma, también prácticamente mitad de versículo, dice, yo pues saqué en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Claramente el final de Satanás, el final de será el lago de fuego eterno, donde nunca más podrá salir de allí. Esos fueron los juicios para con Satanás, quien fue cegado por su hermosura. Ahora, ¿cuáles fueron los juicios para el príncipe de Tiro, para Tiro, por haberse cegado por su hermosura? Vamos a ver, capítulo, volvemos, versículo 7. Capítulo 26, versículo 7 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor. Era súper molesto Nabucodonosor. En todos los juicios, Nabucodonosor para destruir y arrasar y conquistar ciudades. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo, y matarán a espada a tus hijos, y sigue todo el juicio que ha de venir sobre Tiro. Y es interesante porque Tiro, Nabucodonosor, Babilonia, estuvo sitiando Tiro prácticamente, según la historia, 13 años. 13 años estuvieron sitiando y tratando de conquistar esa ciudad. Claramente tenía poder Tiro. Siendo Babilonia una potencia en aquellos tiempos, le llevó 13 años conquistarla hasta que Tiro cedió y reconoció el control de Babilonia, y entonces Babilonia tomó control. Pero ahora vamos a ver lo que sucede. No solamente el juicio venía para el príncipe de Tiro y sino también para aquellos que estaban juntamente o se unían a esa ciudad. Miren lo que dice el capítulo 27, versículo 27.
tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remos, tus remeros, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Cuando tú caigas, van a caer también todos los que te acompañan. Miren el versículo 34. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerá en medio de ti. Prácticamente es lo mismo que hace el diablo, Satanás. Satanás va a ser condenado, ciertamente va a ser echado al lago de fuego, pero todos aquellos que le acompañan y le siguen van a sufrir el mismo castigo. Así que hoy es el momento de que digas, no quiero sufrir el mismo castigo que el diablo. No quiero vivir cegado por la hermosura que tengo, sino que quiero reconocer que todo viene de parte de Dios y voy a darle la gloria y la honra al que corresponde. Porque todos aquellos que le sigan van a sufrir el mismo castigo. Y miren esto, súper interesante. El capítulo 26, versículo 21, miren lo que le dice el Señor. 3 veces le va a repetir lo mismo, una vez en cada capítulo. Versículo 21 del capítulo 20 dice, te convertiré en espanto y dejarás de ser. Miren el capítulo 27, el versículo 36, luego del punto y coma. Versículo 36, luego. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Miren el capítulo 28, versículo 19, luego del punto y coma. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios dijo y Dios cumplió. La ciudad principal de Tiro iba a desaparecer y claramente sucedió. Hoy en día, si uno va a Tiro, lo que va a encontrar van a ser ruinas. Tiro, después de que fue conquistada y derribada, nunca más se volvió a edificar. Hoy en día está aún derribada, desapareció completamente. Dios dijo y Dios cumplió. Dios se lo dijo a Satanás y Dios lo va a cumplir claramente. Dios te lo dice a ti, Dios me lo dice a mí y claramente Dios lo va a cumplir. Así que ten cuidado con la belleza que ciega. Fue hermosa, autosuficiente y fue destruida. Así termina el Señor con Tiro. Miren el capítulo 28, versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Le dice, tú te has creído Dios, tú te crees autosuficiente, tú te crees poderoso. Así que, versículo 9, le dice, ¿acaso hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Eso le dirás, tú eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Dios le dice, cuando te encuentres allí acorralado, cuando te encuentres en mano de tu matador, de aquel que viene a quitarte la vida, aquel que viene a destruirte, a tu oponente, le dirás, tú no puedes matarme, le dirás, tú no puedes robarme, le dirás, tú no puedes hacerme nada porque yo soy Dios. El Señor le dice, tú Dios no eres, tú eres hombre y no Dios. En otras palabras, el Señor le dijo, tú eres polvo, tú eres humo, tú no eres nada. El Señor le quiso decir, el caballo, deja de mirar desde arriba, quita la cabeza del cielo, de las nubes y pon los pies en la tierra. Porque si tienes algo de hermosura, no es porque te pertenezca a ti, sino que si tienes hermosura es porque yo te la he dado a ti. Que humíllate
y engrandece al Señor. Una aplicación rápida. Recuerda que al igual que a Satanás y al igual que con Tiro, Dios te ha creado. Dios me ha creado también a mí y nos ha dado la hermosura que tenemos. Puede ser familia, puede que tengas una preciosa familia, puede que tengas unos hermosos hijos, puede que tengas estudio, puede que tengas una carrera, puede que tengas una posición en cuanto a lo laboral, puede que tengas bienes materiales, puede que tengas sabiduría, puede que tengas riqueza, prosperidad, puede que tengas hermosura en todo lo que tienes o eres. Puede. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, no lo vamos a buscar, pero Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 5, le dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En todas las cosas, le dice Pablo, ustedes fueron enriquecidos, fueron hermoseados, fueron prosperados en todas las cosas. ¿Pero en quién? En Él, dice, en Cristo. No ustedes mismos, no lo consiguieron ustedes mismos, sino que fueron hermoseados a través de Cristo. Ellos fueron grandemente bendecidos por la gracia de Dios. Pero al haber sido hermoseados, ellos se confundieron, ellos se cegaron y a través de ese error arrastraron muchos pecados y muchos males. Por eso la carta de los Corintios es sumamente corrección y duras correcciones para con ellos. Porque se habían cegado con la hermosura que Dios había. En Apocalipsis capítulo 3, no lo vamos a buscar tampoco, el Señor dice, hablando Jesucristo, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Puedes decir, ¿no? Esta palabra es a una iglesia. Puedes decirlo. No tengo necesidad. Pero el Señor te dice, tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre y desnudo. No te das cuenta que tienes grande necesidad. Te crees, pero no lo eres. Si ponemos nuestro corazón en el lugar equivocado, vamos a sufrir las consecuencias de la caída. Y entonces aquellos que nos rodean, familia, amigos, compañeros, padres, hermanos, nos dirán, ¿cómo ha caído? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo cayó este hermano? ¿Cómo llegó a esta condición? Si era un creyente fiel, ¿qué fue lo que sucedió? Serás la noticia del día. Como sucedió con Tiro. Miren rápidamente, lo leemos, capítulo 26, versículo 17. Dice, y levantó sobre ti endechas. Van a levantar lloros, lamentos sobre ti. Y te dirán, ¿cómo pereciste tú? Poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban. ¿Cómo puede ser que haya sucedido esto? Capítulo 27, miren el versículo 32, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro? Como la destruida en medio del mar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Ojo, pura de ciego. Ten cuidado. Los que hacen de sus bienes, de las riquezas y de la sabiduría su confianza, van a caer en ellas. Como sucedió en los tiempos antiguos, aquellas naciones que no pusieron su confianza en el Señor y cayeron. Como por ejemplo Babilonia, que la vemos una nación que conquistaba y fue una potencia, cayó. Luego le siguieron los persas, también cayeron. Luego le siguió Grecia,
también cayó, le siguió Roma y caen. Las potencias que no ponen su confianza en Dios van a caer. Aquellos que se creen hermosos y suficientes para sí mismos van a tener una caída grande. Así que todos aquellos hermanos creyentes que comienzan o entran en algún negocio, en algún tipo de asunto financiero, para poder crecer, para poder progresar financiera, económicamente, tengan en mente ponerlo. No hagan sus negocios fuera de Dios, porque si aumentan sus riquezas, recuerden que Dios se las dio. En segundo lugar, si tienes riquezas en este momento, recuerda que eres un mayordomo de los bienes del Señor. Y esos bienes también debes usarlos para compartir con otros. En tercer lugar, si Dios te ha dado sabiduría, no uses esa sabiduría para vanagloriarte a ti mismo. Úsala para la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, los que hemos sido hermoseados, y creo que cada uno de nosotros tenemos alguna belleza que Dios ha puesto. Si hemos sido hermoseados por Dios con sus bendiciones, si Dios nos ha rodeado de cosas buenas, de bienes para con nosotros, a través de la gracia en nuestro Señor Jesucristo, entonces reconócelo, que no lo has obtenido por ti mismo, sino que Dios te lo ha dado a ti. Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. No quites tus ojos del Señor. En la carta a Tito, no lo buscamos, Pablo le dijo a Tito, Él nos salvó no por obras que nosotros pudiéramos haber hecho. Él nos salvó no por obras que nosotros pudiéramos haber hecho, sino por su misericordia. Quiero decirles con esto, nosotros no nos ganamos la salvación nos la regala el Señor por su misericordia. Nosotros no obtenemos nada de lo que tenemos por nosotros mismos. El Señor nos lo da simplemente por su misericordia y por su gracia. Si tienes algo, dale gracias a Dios porque Él te lo ha dado. Por su gracia, porque Él es bueno. No te dejes engañar. El diablo cometió el error y él guía al mundo a cometer el mismo error y te va a tratar de seducir y va a tratar de seducirme para que nuestra caída sea realmente fuerte. No te engañes. Mi hermano, si Dios te ha hermoseado con su gracia en algún área de tu vida, ten cuidado. Abre tus ojos. No sé cómo te encontrarás en este momento, pero solo te pido que abras tus ojos, que lleves tu corazón al Señor, que entiendas que Él es el dueño, que Él es el Señor y que tu vida le pertenece a Él. Así que dale gloria al que le deba dar gloria. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo, te adoramos porque tú eres grande. Te adoramos, Señor, porque estamos acá es simplemente tu gracia. Si yo hoy estoy acá compartiendo tu palabra, es simplemente tu gracia, Señor. Porque claramente no soy nadie, Padre. Ten misericordia de mí, ten misericordia de tu pueblo. Te pido que nos ayudes, Padre, para que no seamos engañados, seducidos, cegados por las bendiciones que tú pones en nuestra vida, Señor. Porque tú nos hermoseas de gracia. Pero nosotros somos necios y desviamos, Señor, la bendición a una ceguera espiritual, Padre. Te pido que nos ayudes. Guarda a tu pueblo. Dios, te pido que nos des crecimiento, que nos ayudes a no ser necios, a no ser tercos como una mula. Te amo, Dios. Perdóname, Señor. Te pido que perdones a tu pueblo. Si te hemos fallado, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y a entender que tú eres el Señor. En el nombre precioso de Jesús.